El Sistema Internacional de Unidades, pues es un sistema compuesto por una serie de científicos que se encargan de la preservación, medida, conservación y redefinición o descubrimiento de nuevas magnitudes fundamentales y derivadas para que podamos tener un sistema métrico y un sistema de medida. Pero pues debido a que las unidades con el mismo nombre variaban de una provincia a otra en la antigüedad, generaban conflictos. Se formó el Sistema Internacional de Pesos y Medidas para acabar con todo esto, ya que las subdivisiones de las diferentes medidas pues no eran decimales, lo cual provocaba una complicación para los cálculos. Y pues en 1795 se instituyó en Francia el sistema métrico decimal. La Conferencia General de Pesas y Medidas, en las reuniones sostenidas durante estos años del 1954 y 1971, pues se seleccionó como unidades básicas 7 cantidades que ya estaban establecidas en el universo sin necesidad de la interacción del ser humano, como son la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Sin embargo, en la antigüedad pues existían muchas unidades de medidas diferentes para las mismas magnitudes de uso cotidiano del común de las personas, como es la longitud, la superficie, el volumen, el peso y muchas otras más. Y pues cada ciudad bajo las órdenes de ciertos nobles, pues podrían usar a una unidad diferente a su antojo. Y pues esta tradición representaba una gran desventaja para el comercio, pues se generaban eternas discusiones y regateos entre los compradores y vendedores, hasta había peleas a golpes y todo esto. Y pues obviamente pues cuando eran de distinta procedencia, pues el conflicto pues se hacía más grande. El estallido de la Revolución Francesa pues les brindó a los científicos una oportunidad única de liberarse del peso de esta tradición y rehacer el mundo sobre nuevos principios que fueran más que nada imparciales. Y es por ello que el 4 de agosto de 1789, 3 semanas después de la toma de la Bastilla, la nobleza pues perdió sus privilegios, entre los cuales pues se hallaba el derecho de controlar los pesos y las medidas locales, y pues fueron liberados, ya que pues en la antigüedad pues se medía, por ejemplo, el codo, pues era la medida del codo del gobernante y sus dedos, ¿no? El palmo, pues la medida de sus 4 dedos, el pie, la medida de su pie, la pulgada, pues la medida de la última falange hasta la punta del dedo gordo, la yarda, pues del codo hasta la punta de sus dedos del otro brazo. La braza, pues era la distancia extendida de sus brazos, así como el paso también, y la cuarta, pues era la medida de la distancia entre el dedo gordo y el meñique. Y finalmente, pues el dedo era la medida del grosor del dedo índice de este gobernante, pero pues sabemos que todos los seres humanos no tenemos pues las mismas medidas, y por lo tanto pues estas cantidades variaban y pues había los conflictos. Pero pues ahora, gracias al Sistema Internacional de Unidades, estas medidas ya tienen una cantidad fija, y entonces ya no hay conflicto si usamos este tipo de magnitudes, ¿no? Es por ello que se estableció que la unidad básica de medida se extrajera de la naturaleza. Además, debería de reproducirse fácilmente y medirse con un alto grado de precisión, por lo que pues se decidió que el metro fuera la 10 millonésima parte de la distancia del polo norte al Ecuador a lo largo de la línea del meridiano, pues que pasaba por París, como se muestra aquí en el planeta Tierra. Y obviamente la medición se encargó en 1792 a los astrónomos Jean-Baptiste y Pierre Méchain, que en junio pues partieron desde París en direcciones opuestas con el objetivo de medir este sector del meridiano por procesos astronómicos, y obviamente pues también usando la geografía y astronomía y también la geometría, lo cual pues lograron medir esta distancia y poder dividirla, pues obviamente como ya mencioné, en 10 millones de partes, y tomas un pedacito y eso es lo que es un metro. Por lo tanto, gracias a esta medida, pues se puso
o se pudo hacer el primer patrón internacional de longitud que es una barra de aleación de platino e iridio, que se llamó el Metropatrón, el cual fue guardado en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas cerca de París. Y pues la distancia entre dos líneas que habían grabadas en estos patrones y que este patrón además estaba a una temperatura de 0 grados Celsius, estaba también sostenido mecánicamente con una manera prescrita, es decir, tenía soportes de tal manera que el ser humano no lo tocara para nada, pues para que no hubiera peligro de que cambiase la magnitud o la distancia de este patrón. Por lo tanto, estos conflictos de que no lo toques y que es mío y que no puede salir de la bóveda, etcétera, pues se tenía que terminar. Y es por eso que el metro hoy en la actualidad se define como la longitud del trayecto recorrido de la luz durante un tiempo de 299.792.458 avos de segundo. Eso es la medida o la definición del metro. Y pues obviamente se utiliza una luz de láser de helio de neón estabilizado pues a una frecuencia de aproximadamente 473 terahertz por medio de espectroscopía saturada de la transmisión o transición del 11 al quinto nivel de la molécula 127 I2. Así es como se obtiene pues la medida del metro, y ya gracias a esto pues todos los países pueden tener este dispositivo y ya no depender pues de la barra de platino e iridio. Después, en 1793, la unidad de masa pues era el peso de un decímetro cúbico de agua a la temperatura de fusión del hielo, que pues obviamente pues sabemos que es de 0 grados Celsius o bien de 32 grados Fahrenheit o de 273 grados Kelvin. Y después se consideró pues la temperatura de 3.98 grados Celsius, que es donde alcanza el agua su máxima densidad. Actualmente, pues la unidad de masa está representada por un cilindro de platino e iridio de diámetro y alturas iguales de 39 milímetros. Pero pues obviamente este decímetro cúbico, cuyo lado pues son 10 centímetros, se llenaba de agua, pero pues el agua pues va cambiando con la salinidad o cualquiera otras impurezas que tenga, y pues esta medida de kilogramo pues no es muy exacta. Es por eso que actualmente, se tiene este patrón, y para poder sacarlo de la bóveda, que casi no se saca una vez al año, y si no, pues no, se utilizan dos personas. Una de ellas pues tiene las pincitas, estas que ven aquí, lo toma, obviamente van vestidos con unos trajes así como los que se usan en el COVID para no infectarse. Es igual, usan esa clase de trajes, agarran el patrón y pues va otra persona junto a la primera persona que tomó el patrón, para que por si la primera suelta el patrón, la segunda lo tome, ¿no? Es una seguridad muy rígida la que se tiene con estos patrones, pues para que no pueda cambiar sus propiedades, ¿no? Pero a 130 años después de su implantación de este patrón, pues se iniciaron gestiones para definir el patrón de kilogramo mediante propiedades físicas, pues que no variaran con el tiempo ni con la interacción del ser humano, ¿no? Entonces el valor de la carga del electrón o el de la constante de Planck, pues que relaciona la energía y la frecuencia de una onda electromagnética, pues se quiso implementar por medio de la expresión que nos indica que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Obviamente, pues se puede describir como la unidad de energía emitida en interacciones electromagnéticas. Y pues la relación entre la energía y la masa viene dada por la ecuación determinada por Albert Einstein, obviamente, que nos dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Pues para obtener una definición precisa del kilogramo, el valor de la constante de Planck pues es una constante natural que describe los paquetes de energía emitidos en forma de radiación, debido que debía determinarse mediante varias mediciones con equipos diferentes,
y obviamente los valores que se tenían pues debían de tener una desviación estándar que no superara las 5 partes en 100 millones y debería de coincidir entre pues con un valor de confianza del 95%. O sea, ¿qué quiere decir esto, no? Que cada que tú midas la constante de Planck, esta pues casi no debe variar en lo absoluto para poder así redefinir lo que es el kilogramo. Obviamente, pues el instrumento que logró esto pues es la balanza de Kibler. Esta balanza, pues también llamada balanza de Watts, pues debido a que el Watts pues es la unidad de magnitud con la cual pues se compara una potencia mecánica con una eléctrica y pues da una precisión muy exacta. La balanza de Kibler pues establece una relación entre la masa, la aceleración de la gravedad, la velocidad, dos frecuencias y la constante de Planck, lo cual pues hace que esto sea muy exacto. El 16 de noviembre del 2018 se realizó una conferencia general de pesos y medidas, que es la número 26, y anunció que la definición del kilogramo pues pasaría a estar ligada con una constante que es la de Planck, ya que la nueva definición pues debería de entrar el 20 de mayo del 2019, o sea, esto apenas se realizó, donde la constante de Planck pues pasó a ser definida como pues obviamente este número que tenemos aquí, que es 6.62.607.015 por 10 a la menos 34 kilogramos metro cuadrado por segundo. Eso es la constante de Planck. Obviamente pues este número no varía con el tiempo. Obviamente pues quedando el kilogramo definido a partir de esta y consecuentemente a partir de otras dos unidades básicas del sistema internacional como es el segundo y el metro. Obviamente pues cualquier fenómeno que tenga que ver con esta constante de Planck pues siempre va a permanecer constante, y ahora en la actualidad ya no se usa este patrón que es el cilindro, sino ahora se usa una esfera que tiene el valor de 1 kilogramo medido y establecido gracias a la constante de Planck, donde se tiene que 1 kilogramo es igual a obviamente la constante de Planck entre pues el número que tenemos aquí, que como ya mencioné anteriormente pues es de 6.62.607.015 por 10 a la obviamente por 10 a la menos 34, pero en este caso ya sería segundos entre metro cuadrado. Vamos con el tiempo. Cualquier fenómeno que se repita a sí mismo pues puede utilizarse como una medición del tiempo. La medición pues se realiza contando dichas repeticiones e incluyendo las fracciones de ellas. De los muchos fenómenos repetitivos de la naturaleza, pues la rotación de la Tierra sobre su eje es uno de ellos, que determina la longitud del día y fue usada durante siglos como un patrón de tiempo. Pero pues el segundo, que es la unidad básica del tiempo, es en el Sistema Internacional de Unidades, pues se define como, pues obviamente, 86.400 partes de la duración que tuvo el día solar medio entre los años 1750 y 1890. Pero esta medida no era muy exacta a causa de las mareas y de la atracción gravitatoria de la Luna, entre muchos otros factores, y pues obviamente se dejó de usar. Es por eso que después de 1967 el segundo se define como pues obviamente este número gigantesco que tenemos aquí, ¿no? Que vendría siendo 9.192.631.770 periodos de radiación correspondiente a la transición de los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio a una temperatura de los 0 grados Kelvin. Esa es la definición, pues ahora que se tiene de lo que es el segundo.
Es por eso pues que es muy importante, porque esta radiación pues siempre va a permanecer, pues si no eternamente, pero al menos para fines de medidas de la humanidad, pues sí, este no va a cambiar. Pasando con la cantidad de sustancia, em, aquí este científico conocido como o llamado como Lomonosovov en 1758 pues cuestionó la idea de que la masa pues era solamente una medida pues de la cantidad de materia, pero solo en relación con las teorías sobre la gravitación, pues obviamente pues se dio cuenta que se tenía que redefinir la cantidad de sustancia. Y pues el desarrollo del concepto de esta cantidad de sustancia pues era coincidente con y vital para el estudio moderno de la química, ¿no? Pues por eso que pues se tuvo que investigar nuevas formas de medir la cantidad de sustancia, y el cual pues esta forma fue lo que conocemos como el mol, que es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos que hay en 12 gramos del carbono 12. Eso es un mol. Sin embargo, después del 2011, pues se definió que el mol se basa pues directamente en el número de Avogadro, que indica que un mol de cualquier sustancia pues obviamente contiene pues este número que está aquí, que no es otra cosa más que 602.200 trillones de entidades elementales de esa sustancia. ¿Cuál sustancia? Pues electrones, protones, neutrones, ¿no? Entonces, cuando se emplea el mol, se debe especificar qué unidades elementales se están midiendo, y que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones u otras partículas o grupos específicos de tales partículas. Por lo tanto, pasando con la temperatura, pues medir la temperatura es relativamente un concepto nuevo, ya que los primeros científicos pues entendían la diferencia entre el frío y calor, pero no tenían un método para cuantificar pues obviamente los diferentes grados de calor hasta el siglo XVII, ya que en 1597 el astrónomo italiano Galileo Galilei pues inventó un simple aparatito conocido como termoscopio de agua, donde tenía un orificio que consiste pues obviamente en un largo tubo de cristal invertido en una jarra sellada que contenía pues agua y aire. Y cuando la jarra pues era calentada, pues el aire se expandía y empujaba hacia arriba el líquido en el tubo. El nivel del agua pues en el tubo podía ser comparado a diferentes temperaturas para mostrar los cambios relativos cuando se añadía o se quitaba calor, pero el termoscopio pues no permitía cuantificar la temperatura fácilmente. Es por eso que pues la temperatura pues es la medida de la cantidad de energía de un objeto, ya que la temperatura pues es una medida relativa pues de las escalas que se basan en puntos de referencia, como el punto de congelación del agua y el de ebullición, la temperatura del cuerpo humano, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, pues las escalas se basan en estos puntos, pues para medir la temperatura con mucha precisión. Obviamente, pues hay 3 escalas comúnmente usadas en la actualidad para medir la temperatura, como son la escala Fahrenheit, la escala Celsius y la escala Kelvin. Y cada una de estas escalas pues usa una serie de divisiones basadas en diferentes puntos de referencia, pues como ya mencioné anteriormente. El Kelvin, que es una unidad de temperatura termodinámica, pues es la fracción de, obviamente, que el número que vemos aquí. Pero antes que eso tenemos que la fracción de 1 entre 273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. El punto triple del agua no es otra cosa más que aquel estado en el que el agua se encuentra en sus 3 estados de agregación, como son sólido, líquido y gaseoso. Por lo tanto, pues el punto triple del agua pues está a una temperatura de 273.16 grados Kelvin, o bien
a 0.01 grados Celsius. En 2005, sobre todo debido a los problemas asociados con el kilogramo y el amperio y obviamente pues todos estos tipos de magnitudes, tras muchas consideraciones pues se decidió iniciar una revisión fundamental de las unidades básicas del sistema internacional en función de un grupo de constantes físicas universales que no cambian. Esto significa que el Kelvin ya no será dependiente del agua o de más que nada del cuasi artefacto que es la célula del punto triple del agua y pasará a basarse en un valor fijo que es la constante de Boltzmann. Esta constante de Boltzmann pues es la que tenemos aquí, donde pues obviamente este número pues es 1.380.649 por 10 a la 23 joules entre obviamente Kelvin. Y el aparato o el instrumento que se usa para tener el punto triple del agua pues es una ampolla de vidrio o cuarzo que contiene agua lo más pura posible con la composición isotópica lo más similar posible a lo que establece pues obviamente el estándar de Viena del agua de la medida del océano. Eso es lo que significa BSMOW. Por lo tanto, pasamos a lo que es la corriente eléctrica o intensidad de corriente. Esta fue descubierta por el químico y físico inglés Michael Faraday cuando al mover un imán a través de un circuito cerrado pues de alambre conductor se generaba una corriente eléctrica. Y la medida de la corriente eléctrica pues es el ampere, que es la intensidad de una corriente constante que se mantiene en dos conductores paralelos rectilíneos, como se ve aquí en la imagen, de longitud infinita. Esto de longitud infinita, pues no es que esté así como que infinito para nosotros, sino es infinito para las medidas o las magnitudes del electrón. Para un electrón, pues un conductor de 1 metro, o más que nada un cable de 1 metro, pues es sumamente gigantesco y por eso se dice que es infinito. Obviamente, estos cables deben de tener sección circular despreciable y situados a una distancia de 1 metro, uno del otro en el vacío. Y esto pues te va a producir una fuerza igual a 2 por 10 a la menos 7 newtons. Eso es lo que significa un ampere, que es la unidad de medida pues de la intensidad de corriente. Pero como ustedes saben, todo cambia, todo se tiene que actualizar y obviamente se lograron mayores resultados con medidas indirectas del ampere. Una es usando una balanza de potencia y un condensador calculable. Obviamente que se midió el ampere a través de la potencia y la resistencia eléctrica. La otra forma de medir el ampere pues es usando una balanza de tensión y un condensador calculable, midiendo el ampere a través del voltaje y la resistencia usando lo que es pues la ley de Ohm. Pasando a la intensidad luminosa, pues obviamente que los primeros patrones de la intensidad luminosa pues fueron las velas de parafina, del cual pues surgió su nombre, como se llama candela, que es la unidad de medida de la luz o de la intensidad luminosa. Y pues obviamente al pasar el tiempo se usaron las lámparas de aceite, de queroseno, de gas, que pues eran fuentes de luz más o menos estables, ¿no? Obviamente que esta estabilidad pues se quiso implementar más exacta. Y en 1877 pues se propuso usar la lámpara de Harcourt, que pues como dependía de la presión barométrica y de la humedad pues no se usó, que es la que tenemos de este lado. Esta es la lámpara de Harcourt. Y obviamente pues en 1909 se define la candela internacional a partir de una lámpara de filamento de carbón, que no es otra cosa más que la lámpara de Edison que conocíamos anteriormente. Obviamente, esto pues no funcionó del todo bien y pues fue necesario definir un patrón que fuera estable y fácil de reproducir
por lo que se usó pues la radiación de un cuerpo sometido a una temperatura determinada. Y en 1980, o sea, esa pues no es muy lejos, o sea, es un poco actual, pues se usó la idea de Jules Biot, que consistía en usar el punto de fusión del platino como punto de referencia, y por lo tanto pues la candela se definió como la luz emitida por 1 centímetro cuadrado del platino a la temperatura de solidificación de este. Es decir, como vemos aquí, pones el platino a que se funda o más que nada que se vuelva líquido, y todo eso, esa energía o ese calor que desprende este platino, pues irradia aquí una luz, y esa luz es lo que se conoce como la candela, y obviamente pues este cuadrito mide 1/20 de centímetro cuadrado. Por lo tanto, en 1948, la Comisión Internacional de Iluminación pues definió a la candela como la intensidad luminosa emitida en la dirección perpendicular por la radiación de un cuerpo negro a la temperatura de congelación del platino, que es 2045 Kelvin, a través de una superficie de 600.000 por metro cuadrado, ¿no? Obviamente, pues, ¿qué es un cuerpo negro? Pues es eso, un cuerpo que está negro. Y obviamente al momento de que se le pone calor, irradia una cierta energía, y eso es lo que es una candela. Obviamente, pues también fue sometido a una presión de 101.325 newtons por metro cuadrado, que es lo que tenemos aquí, este número de acá, tenía esa presión, y así fue como se pudo definir también la candela. Sin embargo, pues ya saben, ¿no? Que pues esto todo se tiene que hacer más fácil. La ciencia siempre busca que todo lo que midamos pues sea muy fácil. Entonces, pues tomaron a la candela como la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente, pues que emite radiación monocromática de 540 por 10 a la 12 Hz de frecuencia, ¿no? Obviamente, este número pues también puede ser 540 billones de Hz, cuya intensidad energética en esta dirección pues es de 683.000 watts por estéreo radian, ¿no? Eso es lo que significa pues esta unidad que tenemos aquí. Un estéreo radian pues no es otra cosa más que el área en tercera dimensión que te genera pues esta luz, esta proyección de luz. Por lo tanto, el Sistema Internacional de Pesos y Medidas pues quiere cambiar la candela por el lumen, que es la unidad del flujo luminoso, pero no se ha realizado por razones de continuidad histórica y conveniencia internacional. Es por eso que, como conclusión de este video, pues tenemos las 7 magnitudes fundamentales, como son la longitud, la masa, el tiempo, intensidad de corriente, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Pero también tenemos los 3 sistemas por los cuales se puede cambiar de un sistema a otro dependiendo de lo que nos convenga. Por ejemplo, en el primero tenemos el sistema MKS, conocido como metro kilogramo segundo, donde la longitud se mide en metros. En el sistema FPS, que es el sistema inglés, que significa feet pound second, o bien pie pulgada segundo, y la longitud se mide en pies. En el sistema CGS significa centímetro gramo segundo, donde la longitud se mide en centímetros. La masa se mide en MKS kilogramos, en FPS en SLUK, CGS en gramos. El tiempo para los 3 sistemas se mide en segundos. La intensidad de corriente en amperes también para los 3 sistemas. Análogamente, la temperatura se mide en Kelvin para los 3 sistemas, así como la cantidad de sustancia se mide en mol para los 3 sistemas, y finalmente la intensidad luminosa se mide en candela para los 3 sistemas.
Por lo tanto, pues el Sistema Internacional de Unidades se encarga de mantener, preservar y actualizar todas estas definiciones y medidas de las unidades fundamentales, así como de las derivadas. Por lo tanto, recuerden, jóvenes, que el conocimiento no sirve si no se comparte y si no se tiene un propósito. Es por ello que deben de compartir mi video, darle like y suscribirse para que así podamos tener más contenido. Nos vemos.